es el doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana. Querido amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, querido Joaquín, muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio, con estos días fríos, Joaquín, ahora que nos han tocado en la Ciudad de México. Sí, además, sí, es que... Y bueno, pues ni modo, ¿no? Ya estamos en el otoño y con todo esto del cambio climático ya el calendario no sirve para nada más que para saber los días. Así es, Joaquín. Sí es, Joaquín. Oye, pues hoy te traigo un tema, querido Joaquín. ¿Recuerdas hace algunas semanas que estuvimos hablando del perdón? En aquella ocasión te comentábamos que decíamos que para poder perdonar a los demás, lo primero que tenemos que hacer es indispensable es perdonarse a uno mismo. Y quedamos de hablar de este tema más adelante. Tiempo, rector. ¿Cómo se perdona uno a sí mismo? Bueno, de esto vamos a hablar hoy, Joaquín. Esto es lo que te traigo, precisamente. Perdón, es el tema de hoy justo. La idea es, pues, entender que nosotros tenemos que lograr hacerlo. Mira, Joaquín, en la sociedad actual es increíble. Una gran cantidad de personas sufren de mayor o menor razón sentimientos de culpabilidad. Yo te diría que es uno de los signos de los tiempos. En este momento, por ejemplo, revisando algunas noticias, vemos que existe demanda de atención psicológica de personas que, habiendo tenido el COVID-19, en muchos casos asintomáticos, se sienten culpables de la posibilidad de haber contagiado a familiares o personas cercanas. De acuerdo con especialistas en salud mental del Estado de México, muchos pacientes presentan cuadros de estrés postraumático, depresión, ansiedad y algunos llegan hasta la neurosis, enojo, frustración, impotencia y el sentimiento de que si se hubieran cuidado no habrían expuesto a sus cercanos. Se agudizan cuando un familiar o amigo muere por esta enfermedad. Lo más impactante, Joaquín, es que si bien hay gente que se siente inmune después de librar el padecimiento, hay un grupo más grande de la población que no sabe cómo superar este problema. Hay pacientes que incluso librando la enfermedad deciden aislarse y temen volver con su familia y prefieren mudarse para evitar el contacto. Así como este ejemplo, Joaquín, muchas personas acumulan culpa a lo largo de su vida que les causa distintos tipos de daño. Ahora bien, Joaquín, ¿qué es la culpa? Es algo que nos tendríamos que preguntar. En la psicología se define la culpabilidad como una emoción autoconsciente, como lo son también el orgullo y la vergüenza. Todas estas emociones son distintas de nuestras emociones básicas como el temor, el desagrado o el gozo, que son más instintivas y universalmente sentidas desde el primer año de nuestra vida. Las emociones autoconscientes se desarrollan cuando empezamos a tener un sentido de nosotros mismos, como aparte de los demás. Esto suele suceder al final de cuando cumplimos 2 años y a lo largo del tercer año de la vida empiezan los sentidos de culpa en los seres humanos. Antes de poder sentirnos culpables, debemos ser capaces de emitir juicios. Esto no puede ocurrir hasta que el centro del pensamiento de nuestro cerebro, lo que se llama el neocórtex, se haya desarrollado lo suficiente. Esto significa que los bebés y niños muy pequeños no pueden sentir culpa. Sencillamente su cerebro no está suficientemente desarrollado. Pero cuando viene la culpa, Joaquín, cuando se nos viene encima, cuando entendemos el bien y el mal y que hemos podido cometer errores, empezamos, sobre todo por defectos no superados, a hacer ver en nosotros la culpa y algo muy curioso, Joaquín, que ocurre, a ver amplificados nuestros defectos en los demás. Por ejemplo, si yo no cuido mi salud, si no hago una dieta adecuada o ejercicio, voy a ser tremendamente crítico y me voy a fijar cuando otro no lo hace. Y una cosa muy importante, Joaquín, que yo diría que es como tema central en esto, es no confundir el concepto de culpa con el de vergüenza, porque en el lenguaje cotidiano se suele aludir a estos dos estados emocionales de manera intercambiable. Es cierto que cuando se siente culpa, se experimenta también la vergüenza de manera conjunta, pero existen diferencias muy importantes entre ellos. La culpa es sentirse mal por lo que uno ha hecho. La vergüenza consiste en sentirse mal con quien eres. Y todo el problema de muchos seres humanos consiste en confundir lo que has hecho con quien eres. Y este es quizá, Joaquín, el aspecto más difícil de entender para todos. Nos deja en una situación insuperable. Podemos cambiar nuestra conducta, que es nuestra culpa, pero no podemos cambiar quien pensamos que somos, que eso es la vergüenza.
Y esto está íntimamente ligado a aquel tema que platicábamos de la unidad entre mis yo, el yo que ven los demás, el yo que es mi autoconcepto, el yo que muestro en las redes y el auténtico yo, el yo real. Este último yo, quien soy yo verdaderamente, es de un valor incalculable. Representa un ser único e irrepetible en la historia, dotado de una inmensa dignidad. Es curioso por eso que muchas veces tengamos que utilizar una imagen falsa de nosotros mismos, imagen que siempre se quedará corta con relación a nosotros. Nos avergonzamos de quién somos porque no entendemos nuestro verdadero valor, el tamaño de nuestros recursos interiores, porque en realidad lo que nos ocurre es que confundimos nuestros errores, debilidades y actos alejados de la ética con nosotros mismos. Nosotros valemos per se independientemente de nuestros defectos, y esto es algo muy importante. Otro gran cuestionamiento a hacernos es si es útil la culpa para mejorar. ¿Cuántas veces hemos visto esto en la vida? Cuando no hemos puesto una meta como mantener un orden en la comida, un horario, que no hemos conseguido por desidia o falta de voluntad, cuántas pérdidas de tiempo en esta pandemia, y eso además nos lleva a sentirnos culpables. Entonces mucha gente piensa que es bueno ser exigente con ella misma, cuestionarse, autocriticarse de manera firme, y piensan que ese es el mecanismo para poder cambiar, y sin embargo, Joaquín, esto es erróneo. Los sentimientos de culpabilidad nos hacen sentir mal, y cuando esto pasa, hay estudios de ello, además, el cerebro busca una gratificación inmediata que le haga sentir bien lo antes posible. El problema es que esto implica el sacrificio de nuestras metas a largo plazo, lo que nos lleva a sentirnos todavía más culpables. Por ello, la mejor manera de reconstruirnos es perdonarnos, Joaquín, a nosotros mismos. La regla, yo creo, y esa es la que debería de ser condescendiente con lo que ya ha pasado y exigente con lo que va a pasar. Porque solamente perdonándonos tendremos la fuerza mental para mejorar. A veces, Joaquín, también es cierto, las personas no son conscientes de que se están sintiendo culpables. Y eso se refleja en distintas conductas que van desde la depresión, la rebeldía, a las obsesiones. Por eso es tan importante hacer un ejercicio de reflexión sobre uno mismo para comprender. Frente a la culpa, podemos reaccionar, Joaquín, de 3 maneras distintas. La primera es anestesiando la conciencia, intentando ocultar nuestro interior en la culpa. Eso que parecería hacernos inclusive cínicos, la verdad de las cosas es que siempre nos va a acabar afectando anímicamente. Lo tendremos como una espina interior clavada que tarde o temprano surge como rebeldía o como dolor. Un segundo modo es quedando paralizado por la culpa, no poderla superar, dejar que la culpa se convierta en vergüenza y la vergüenza en un desprecio por nosotros mismos, por nuestras capacidades y nuestras posibilidades de mejorar. En cambio, el tercer modo es aceptando la culpa, que nos duele sin duda, porque somos conscientes de nuestros fallos, pero pasando por un proceso de perdón y un ánimo esperanzado de cambio en el futuro. Joaquín, este tercer modo de ver la culpa, el perdón a nosotros mismos, es la forma que tenemos los seres humanos para continuar adelante, la manera de reinventarnos, la manera de ser empáticos con los demás, comprensivos con el mundo exterior y capaces de alcanzar una vida lograda. Siempre, Joaquín, es un buen momento para explorar nuestro interior, para ver qué culpas están ahí anidadas. De esas culpas las debemos de dividir en 2 grupos. Aquellas de aspectos que podemos corregir, que podemos mejorar. Allí el perdón sobre el pasado es necesario para dar un sentido nuevo a las cosas y para cambiar hacia adelante. Pero otro grupo, que es el más preocupante, será de aquellas culpas de aspectos que ya no se pueden cambiar, situaciones que ya ocurrieron y sobre las que no podemos hacer nada. Sobre ellas el perdón se vuelve más importante para poder vivir el presente de manera plena. Entender que el pasado ya ocurrió, que no volverá, que lo único que tenemos es el presente y que sobre él debemos enfocar toda nuestra atención, es un requisito necesario para conseguir la felicidad en nuestra vida. Finalmente, Joaquín, una sugerencia de proceso de 5 etapas muy rápidas para superar la culpa, para el perdón a nosotros mismos. No me las des rápidas, dámelas despacito, por favor. Claro que sí, Joaquín. La primera, Joaquín, es los daños. Evaluar los daños que hemos cometido. Muchas veces nosotros pensamos que hemos cometido daños que no necesariamente hemos cometido. Sobrevaloramos el daño realizado. Ahí tenemos que ser conscientes de realmente el daño que ha existido. El segundo punto para seguir en este proceso de perdón es evaluar qué responsabilidad tuve yo en ese daño.
Ahora que poníamos el ejemplo, mucha gente asintomática no sabía que estaba contagiada, no tenía ninguna posibilidad de haber cometido un acto de manera distinta. Una vez que vemos la responsabilidad que tenemos, hay que ver qué aspectos éticos de nuestra propia ética personal hemos dañado, Joaquín. ¿Qué tan grave fue la conducta? Ahí podemos encontrar en muchas ocasiones que quizás esos aspectos éticos no fueron tan altos, y si lo fueron, tienen remedio. Y una vez que hemos hecho eso, el cuarto paso muy importante es organizar lo que se llaman las compensaciones. ¿Qué voy a hacer yo para poder compensar esto que he realizado? Esta culpa que tengo, ¿cómo la puedo modificar? La pregunta primera es, ¿se puede o no? Porque hay culpas y circunstancias que ya no se pueden cambiar. Pero si las puedo cambiar, organizar mis compensaciones. Y lo quinto, Joaquín, es gestionar nuestros sentimientos, porque junto con la culpa van adicionados otra serie de sentimientos que nos deprimen y que nos generan estados de ansiedad. Esos sentimientos también estamos obligados de alguna manera a irlos gestionando. Siguiendo estos 5 pasos, lo que estamos haciendo es racionalizar o comprender esa culpa que muchas veces inconscientemente nos está dañando, ponerla en su justa dimensión, ponerle un remedio y de ahí para adelante generar ese perdón, Joaquín. Ahora, doctor Lozano, no es un poco, perdón, entiendo todo el proceso, ¿sí? Pero simplificando, no es un poco comodino decir, no, yo me voy a perdonar de todo lo que he hecho. ¿Eso es perdonarse? No, Joaquín, eso no es perdonarse. Eso sería tanto como evadir la realidad. Ese es el primer paso que yo te comenté. Es un primer modo de enfrentar la culpa. Un modo que tiene que ver con darle la espalda a la culpa. A ver, la culpa, Joaquín, tiene una parte muy positiva. Es nuestra conciencia que nos dice, te equivocaste. Es nuestra conciencia que nos dice, lo hiciste mal, dañaste a otro, te dañaste a ti mismo. Eso es muy importante y tenemos que aceptarlo y eso duele. Pero ese dolor tiene que tener un sentido positivo de cambio. Entonces, yo no me puedo quedar en la culpa y gestionar la culpa quedándome solamente en ese dolor diciendo, soy de lo peor, hice esto, otra vez me vuelvo a equivocar, porque entonces estamos cada vez, Joaquín, en procesos de hundimiento y depresión. Lo que tenemos que conseguir es decir, sí me equivoqué y acepto la culpa en toda su dimensión, pero yo valgo y tengo la posibilidad de cambiar y tengo la posibilidad además de compensar en muchos casos esa culpa. Si es con otra persona, ir y pedir nosotros el perdón, no otorgar el perdón, sino pedirlo y compensarlo y comprender la molestia que pueda tener otro y hacer lo que esté de nuestra mano para corregir. Cuando hacemos todo este proceso, Joaquín, es justamente cuando podemos pasar por este proceso que es liberador, como lo decíamos la otra vez. El perdón es un proceso muy liberador. Bien, gracias, pues, gracias, aquí, querido amigo José Antonio Lozano y rector de la Universidad Panamericana. Vamos a hacer, a ver si reunimos todos estos pensamientos tuyos, ¿sí? Porque para mí es como te digo, sí, para mí es una terapia aquí delante de todo el mundo. Gracias, querido Joaquín. Y creo que para mucha gente también. Muchas gracias, querido José Antonio. Te mando un abrazo y hasta el martes próximo.